Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias una vez más por poder juntarnos para estudiar tu palabra, para seguir aprendiendo de ti, para entender en este caso el libro, la carta a los Filipenses, poder entender mejor y que tú nos ayudes en los detalles, en los textos que son más difíciles, para poder sacarle mayor provecho. Queremos darte las gracias, rogarte por cada uno de los santos, de los creyentes, y que tú utilices estos estudios para tu gloria, para que pueda ayudar a otros a animarse a estudiar tu palabra. Te damos las gracias. Queremos quedar en tus manos y lo hacemos todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces en el capítulo 2 de Filipenses. Vamos a empezar a leer desde el versículo 6 para tomar, aunque vamos a comenzar el estudio en el 9, vamos a empezar la lectura en el versículo 6. Dice así, o en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hasta ahí nomás vamos a leer. Vamos a tratar de ir avanzando entonces en el estudio. Y habíamos quedado en el versículo 8. Entonces vamos a ver ahora del versículo 9 en adelante. Entonces vimos la parte del versículo 6 al 8 donde, donde se expresa el ejemplo y como dijimos, como paradigma, como ejemplo, como tipo del Señor respecto a su humillación. Como Él, siendo Dios, Él llegó al punto de hacerse obediente, eh, y lo hizo hasta la muerte y muerte de cruz, habiendo tomado la condición de hombre, es decir, el verbo hecho carne, Dios hecho hombre, y era así como ellos lo veían exteriormente como hombre, pero él manifestó también su deidad a través de su gracia, a través también de las señales que él hizo. Bueno, pero lo que vimos ahí tiene que ver con el hecho de que él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ya lo vimos en el estudio anterior. Ahora vamos a ver cómo reacciona Dios. Dios hace algo. Entonces, Dios lo que hace aquí es responder a lo que el mismo Señor le expresa en Juan capítulo 17. Entonces le expresa el hecho de que Él sea glorificado. Veámoslo un poquito, a ver, dice así. Dice, y de ahí vamos a empezar el versículo 9. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Aún Él no ha entregado su vida.
pero le dice que lo glorifique con aquella gloria que tuve contigo. Entonces el Dios aquí responde a la humillación del Señor hasta el punto de haber llegado, como dijimos, hasta la muerte, hasta ese grado de llegar hasta la muerte. Entonces, por esa causa dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Entonces, aquí está expresando el hecho de que Dios hace algo. Y por eso dice también le exaltó, porque primeramente obedeció a Dios, hizo la voluntad de Dios hasta el final, hasta la muerte y muerte de cruz. Y el mismo Dios ahora dice también. Entonces Él ahora responde a la obediencia del Hijo. Entonces dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, para eso, primeramente, tenía que haber el Dios Padre haber intervenido con respecto a la muerte del Señor, con su poder y el hecho de expresando ahí el hecho de la resurrección. Él manifestó su poder al haberlo levantado de entre los muertos. Entonces le resucitó. Y habiéndole resucitado, dice que le exaltó hasta lo sumo. Entonces, la Biblia la carta a los Filipenses, la Biblia en general, está apuntando a un hecho importante en la historia, que es histórico, pero aquí está mostrando mucho más allá de lo que el hombre vio históricamente. Está mostrando que Dios estaba obrando a través de su Hijo, reconciliando al mundo por medio de su Hijo. Entonces, está expresando ese hecho que se vio, que se expresó. Algunos pudieron ver algo y dijeron verdaderamente este era hijo de Dios, etcétera. Algunos pudieron ver algo, algunos respondieron, ¿verdad? Algunos se golpeaban el pecho, pero aquí, en la Biblia y en la carta del apóstol Pablo, en este caso, está mostrando algo que Dios estaba tras todo ello y Dios estaba ocupado de lo que su hijo estaba llevando a cabo. Primeramente, su humillación hasta llegar a la muerte y muerte de cruz, siendo como ejemplo para la humildad del hombre. Imagínense el mismo Dios llegando a un punto tan bajo, a lo último, hasta ser expresado o llamado un malhechor y un mentiroso y también un sedicioso. Y ahora eh, él llegando a ese punto siendo el mismo Dios. Entonces el Padre lo justifica y lo exalta y lo glorifica. Así como el mismo Dios, el mismo Señor había orado allí en Juan capítulo 17, como lo hemos visto recién. Entonces dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a leer un texto en los Hechos capítulo 2 me parece que es. A ver. Hechos capítulo 2 que es escribe aquí Lucas con respecto a lo que está expresando el apóstol Pedro en su discurso y toma del Salmo 16 y dice así, porque David dice de él, en el verso 25, Hechos 2 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Después dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenará de gozo con tu presencia, al exaltarlo. Pero aquí dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún en mi carne, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, o sea, estuvo en el Hades, su alma, ni permitirás que tu santo vea corrupción, es decir, su cuerpo. Entonces, al orar, David, en ese tiempo, ¿verdad? Está expresando la realidad del Señor, porque aquí lo usa el, el apóstol Pedro. Y él expresa
que ahí ellos tienen el cuerpo de David, pero el Señor fue levantado. Entonces, a esa, a esa oración, Dios Padre responde. Y también allí en Hebreos, en el capítulo 5 dice así, 5 versículo 5 dice así, Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahí está hablando del hecho de la resurrección del Señor. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, probablemente en Getsemaní, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces fue oído, ¿verdad? Y fue levantado de entre los muertos. Era imposible que fuese retenido por la muerte. Y como hemos leído, él dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por eso al tercer día resucitó, porque como vemos en el caso de Lázaro, Juan capítulo 11, al cuarto día, según la tradición, según lo que se entendía, ya el cuerpo comenzaba a corromperse. Por eso fue levantado al tercer día. Pero aquí está hablando de ese hecho de ser exaltado que presupone la resurrección y el hecho de la imposibilidad que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios, pudiera permanecer allí en el sepulcro y también en el Hades. Entonces dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Entonces Dios respondió, dice, Dios exalta, no el hombre. Entonces su exaltación por el Padre afirma la vindicación divina de esa entrega de Cristo y de esa humillación y obediencia que mostró al morir en la cruz. Entonces es una respuesta. Dios exalta al que se humilla, al humilde Dios lo levanta, lo exalta y eso lo hace a los creyentes y aquí lo hace porque es un principio, por así decirlo, es un principio divino. Entonces él se humilló y Dios lo levantó. Mira lo que podemos ver aquí. Lo que era temporal y transitorio en el estado de humillación, es decir, el cuerpo, dio paso a lo que es permanente y eterno, la glorificación. Su estado de exaltación, en cuya dimensión se le ve no limitado y mortal, ya no puede morir, resucitó para nunca más morir, sino coronado de gloria y de honra, en representación del hombre, según Hebreos capítulo 2, y revestido en su humanidad de inmortalidad. Entonces, por eso cuando él resucitó primero, antes de la exaltación, él podía atravesar los muros y no había ningún problema. Y ya no podían tomarlo para matarlo, para quitarle la vida, porque ahora él es inmortal, su cuerpo es inmortal, es el mismo cuerpo con el cual asumiremos nosotros en la resurrección o en la transfiguración, ¿verdad? Cuando seamos transformados, eh, asumiremos un cuerpo que nunca más conocerá muerte. Entonces, por lo cual, por lo que hemos visto, por su humillación, por su entrega, Dios también, es decir, Dios también aquí interviene, le exaltó hasta lo sumo. Nadie ha tenido el lugar que el Señor tiene ahora, y ese lugar es a la diestra de la majestad en las alturas, como dice ya en hebreo. Entonces, Él está en un lugar eh, de suma altura. Nadie ha podido llegar ahí, solo Dios, porque Él es Dios. Pero ahora Él está como hombre. Si los cielos si fueran abiertos, nosotros le veríamos. Pero Él está, por así decirlo, cubierto y además nuestra vista es muy corta. Pero si los cielos se abrieran, nosotros lo veríamos como hombre, porque está como hombre, con un cuerpo glorificado, pero con un cuerpo. A Dios nadie lo ha visto jamás.
el Hijo del Hombre, ¿verdad? El unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer, porque Él vino y lo pudimos ver y lo dio a conocer. Pero a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero ahora fue hecho hombre, o sea, Él fue hecho hombre y fue resucitado como hombre, un cuerpo glorificado. Y lo hermoso de la resurrección es que cuando Lázaro resucitó, Él resucitó con sus vendas, ¿verdad? Con el sudario y atado. En cambio, el Señor cuando resucitó, Él traspasó todo eso, traspasó las vendas estaban formadas y el sudario estaba a la cabecera, porque Él traspasa todo eso. Él no salió atado, ¿verdad? Como Lázaro, ni tampoco con el sudario. Entonces, eso muestra la diferencia de las resurrecciones que hubieron previamente y la del Señor, que es la que asumiremos los que somos suyos y solamente los que han creído en Él. Entonces dice, por lo cual Dios también le exaltó, era imposible que fuese retenido por la muerte, hasta lo sumo. Entonces le exaltó es que es elevar al alto, a lo más alto o al más alto grado. Y algunos lo expresan como una super exaltación a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que el énfasis está en lo superlativo, no en lo comparativo. Es decir, Él, Él está en lo más alto y no hay nada que se le compare al lugar en que Él está. No está comparando, simplemente está diciendo que Él lo levantó hasta que estuviese sobre todo lo que pertenece a la creación. Entonces, es superlativo. Y dice hasta lo sumo. Y hasta lo sumo cuando dice hasta lo sumo de una sola palabra, el levantar hacia lo más alto, hasta lo sumo es una sola palabra en el original. Entonces, hasta lo super alto, lo más elevado. Dice, y además le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, no solamente él está en lo más alto porque tenía la posibilidad de ser llevado a lo más arriba, ¿ya? Porque el hombre está buscando también llegar lo más lejos posible, lo más arriba posible, y se siente superior. Pero aquí no es solamente un lugar de posición, sino un lugar de autoridad. Entonces es la posición que expresa autoridad y señorío. Entonces dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, no solamente lo coloqué en lo más alto, ahí está mi hijo ya. No, él tiene autoridad. Tenemos que pensar, entre otras cosas, que todo el juicio le fue dado a él. Tiene autoridad, todo el juicio. Porque Dios el Padre sabía que él obedecería y llegaría a hacer su voluntad aquí en la tierra. Pero ahora ya no está aquí, ahora está allá en las alturas, en el cielo, ¿verdad? En lo más alto. Nosotros no podemos tener una idea de lo que es lo más alto, pero sí la Biblia lo enseña para que nosotros entendamos de esa manera, pero no necesariamente que tengamos una comprensión plena de ese lugar. Pero sí podemos entender y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque los nombres tienen que ver con su persona, con la autoridad, con su señorío, con su potestad, etcétera, con todo eso. Mm. El hombre lo usa muchas veces de mala manera, ¿verdad? Para ponerse sobre los demás de manera autoritaria. Pero aquí no, porque Él es el creador, o sea, Él tiene todo el derecho. Mire, veamos que es conocido en Hebreos, capítulo 1. Dice en cuanto al Señor, dice, verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, Dios mismo, como lo hemos visto ya en los versículos 6 al 8, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero previamente dice, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y además, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, cuando
cuando en el Génesis dice que Dios creó todas las cosas, lo hizo a través del Hijo. Entonces, el Hijo es quien creó todas las cosas. Por supuesto, es el mediador, pero también es Dios. Entonces, todo lo que ha hecho, lo ha hecho por medio del Hijo, de Él, por Él y para Él. Todas las cosas son para Él, porque el Hijo es el heredero de todo. Dios es el Padre, pero el Hijo recibe todo. Él hace todo, imagínense, hace todo, lleva la obra de creación, lleva la obra de redención y además es heredero de todo. No hay nada más hermoso que ser perteneciente al Señor, que ser parte de su herencia. Y somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, todos aquellos que son de Él solamente. Entonces dice, y aquí nosotros tenemos que pensar en cierta comunión con estas realidades porque Él es el Señor y a Él lo vamos a ver. Entonces, al decir que Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, nosotros tenemos toda la autoridad también de identificarnos con esa realidad, que nuestro Dios es Él, que Él es nuestro Señor y Él, y no hay nadie sobre Él, y estamos totalmente seguros y estables en Él. Y es por eso que el estudiar estas cosas nos ayuda a darnos cuenta de bajo quién estamos y que cualquier Mm, cosa que acontezca y suceda no nos hace nada, no debe hacer absolutamente nada, nada, no nos hace ningún daño. Tenemos seguridad total y absoluta. En Romano 8, aprovechando el tema, Romano 8 dice así. La idea también es decir algo para nosotros también. Dice, verso 32, Romano 8, 32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, estamos en él. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí tenemos que acordarnos de estos textos, de esa realidad, eso sustenta el alma, sustenta ante cualquier cosa. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada. Verso 37. Ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amamos. No solamente vencedores, más que vencedores. ¿Por qué? Vencedor es sobre algunas cosas, ¿verdad? Que pueden ser las normales, pero más que vencedores son aquellas cosas sobre las que cualquier otro desmayaría y dejaría incluso, ¿ya? Y se desestabilizaría en cuanto a la fe. Pero más que vencedores porque es sobrenatural. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque estamos sobre cualquier cosa que ni siquiera nosotros entendemos, que son las cosas espirituales. Porque el Señor está ahí y Él las ha vencido todas. Si nosotros somos victoriosos y vencedores en Él, nosotros no tenemos ninguna posibilidad en los poderes espirituales, ninguno. Ante el pecado, ningún poder, pero Él lo tiene todo. Entonces dice, y esto ojalá que nosotros lo tomemos como para nosotros también. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y estamos en Él. Entonces, le confirió, y aquí es el nombre, no solamente un nombre, sino el nombre, porque es articulado, y además viene otro artículo, el que es sobre todo nombre. O sea, el nombre, el único, lo está definiendo el nombre, el que es sobre todo nombre. Ahora, muchos están ahí en la duda, ¿cuál es ese nombre? Entonces uno dice, para que en el nombre de Jesús, dice en el 10, uno dice, pero el nombre de Jesús se le dio antes, se le dio cuando iban a nacer. Bueno, ese es el nombre, es otro nombre, es el Señor, es el nombre como Señor. Bueno, muchos tienen duda de cuál es el nombre que le fue dado, porque uno puede decir Jesús, pero ese se le dio antes. Entonces,
no vamos a meter esos problemas, pero sí sabemos que a él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. El Señor, el Rey de Reyes, no sabemos. ¿Ya? No, no lo dice aquí, pero sí dice que es el nombre que es sobre todo nombre, sobre toda autoridad, sobre todo poder humano y aún angelical, cualquiera, o celestial. Y le fue conferido o regalado o dado, pero ese don le fue dado porque él se humilló. ¿Ya? Entonces expresa la idea de dar, entregar algo agradable o placentero. O sea, en un sentido, a nosotros nos vamos a recibir nuestra recompensa según lo que hemos hecho, ¿verdad? Eh, Estando en el cuerpo, ¿ya? Que lo que tiene valor es lo que no tiene valor. Y al Señor también, po. Él respondió, hizo la obra y el Dios lo tomó y lo puso allá y lo galardonó. ¿Ya? Porque como dice en hebreo, dice que él fue recibido allá. Seguramente los ángeles, todos lo recibieron allá. No sabemos cómo fue, pero él fue recibido. Miren, acá me parece que está aquí, ¿ah? Yo ni pensaba hablar de estas cosas, pero bueno, uno se va. Dice, espera un poquito, a ver. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios, es decir, ahí la palabra es saludado. Somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Entonces, declarado es saludar, dirigir la palabra, nombrar, dar un nombre, un título. Entonces, cuando llegó allá, fue recibido y se le dio un título. ¿Cómo fue eso? ¿Se hizo una ceremonia? No sabemos. Porque nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo y vamos a ser galardonados según lo que hemos hecho, lo hemos visto ya, pero él también, po. Entonces, se le confirió, se le dio un nombre ya como título de suprema soberanía celestial y como Dios, que es sobre todo nombre. Y eso está hablando de supremacía, que Él es el Señor. Y toda creación debe ponerse bajo Él, como va a decir después. Entonces, es el Señor que tenemos nosotros. Entonces, por lo cual, sí, se humilló. Siendo Dios, fue hecho hombre y se humilló, es verdad, lo vimos. Pero Dios le exaltó hasta lo sumo. Por esa causa era necesario. Y ahora está sobre todo nombre. Le exaltó y le levantó hasta lo sumo. Dios el Padre respondió. Dios no es deudor de nadie. Le pagó, lo galardonó y lo saludó y lo recibió. Ahí habla en hebreo como sacerdote, sumo sacerdote, pero lo recibió ya, lo saludó. Le confirió el nombre, le dio el título. Entonces podemos decir que la humanidad glorificada de Jesús permanece eternamente unida a la deidad. Él sigue siendo como hombre y va a ser siempre hombre. Perfecto, sí. Sin mezcla en las naturalezas. Dios, hombre, lo hemos visto, la hipóstasis, ¿verdad? Que están las dos naturalezas, pero no mezcladas. Pero la persona es completa. La personalidad toma las dos naturalezas, pero las naturalezas están no mezcladas, pero sí están en él, en su ser, pero subsistente perpetuamente en la persona divina. Siempre será Dios hombre y siempre recordaremos lo que Él hizo y por qué Él fue levantado. Por eso es tan importante esto, porque vamos a recordar seguramente estos textos que Dios lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre y es hombre. Dice, la humanidad asumida en la encarnación y glorificada en la resurrección y sesión a la diestra de la majestad perdura perpetuamente. Entonces, la humanidad asumida en la encarnación y glorificada en la resurrección, porque es el mismo Señor que fue hecho hombre, pero ahora resucitado, así como nosotros también asumiremos un cuerpo de resurrección y sesión a la diestra de la majestad perdura perpetuamente. Y nosotros también podemos decir que vamos a verlo a Él, porque también vamos a tener un cuerpo semejante a Él, según 1 de Juan, capítulo 2. Y ahí vamos a estar con Él, lo vamos a ver.
y vamos a acordarnos de estas cosas. ¿Por qué está allá? ¿Y por qué está él ahí y yo no? ¿Ya? Por ejemplo. Bueno, vamos a ver por qué, po. Porque él es Dios hecho hombre. Y nunca dejó de ser Dios, jamás, nunca. ¿Para qué? El propósito, ¿ya? O sea, ligado a un resultado. Este es el propósito. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No dice del Padre, porque el Padre es mayor que el Hijo. Pero toda la autoridad se la dio al Hijo. O sea, el Padre, o sea, yo no creo que haya Padre más gozoso, que tenga más regocijo en cuanto a su Hijo que este Padre. Porque los padres quieren sentirse orgullosos de sus hijos y todo, y está bien, hay muchos que se sienten muy orgullosos, pero no creo que haya ningún padre, porque es padre realmente, eternamente padre, como él, eternamente hijo, ¿ya? Por engendramiento eterno y por procesión, el Espíritu Santo también. Entonces, él dice, él aquí, yo no creo que haya padre que tenga más gozo que él, no creo que haya. Y le da toda la autoridad. ¿Por qué? Porque es el hijo, pero también en esencia son el mismo Dios. Entonces dice, para que en el nombre de Jesús, ¿qué nombre? Ese nombre que ahora está en lo más alto, se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y dice toda rodilla. Entonces podemos pensar que es toda la creación, podemos considerar toda la creación, animada e inanimada. Es difícil a veces de poder. Eh, y cualquiera que vea este texto a veces está esa complicación. Pero dice que toda rodilla, de los seres al menos, de los seres que puedan considerar al Señor. Mira, veamos en Isaías capítulo 45, que es seguramente de donde lo sacó el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo conocía bien la escritura. Veamos del versículo 18, para que tenga también como referencia. Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlo acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Los ídolos no saben nada. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Entonces está estableciendo él que es el único Dios. Y se lo dice en la ley, que él es el único y no hay más, y es que un Dios celoso, y los otros empezaron a tener ídolos, el pueblo de Israel. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Y aquí lo dice, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Entonces Pablo lo saca de aquí. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia o en rectitud, y no será revocada, que a mí o ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces el representante perfecto es el Hijo, y a él se doblará toda rodilla, toda la creación, toda. Entonces, Romanos 14:11. Podemos verlo también. Romanos 14:11 para que lo tenga también como referencia. Dice así. Está tomando el mismo texto, ¿ah? Dice,
Verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano o tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces aquí está tomando el hecho del Señor exaltado, pero con respecto a los creyentes, en este caso. Pero toma el texto en general, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces lo toma el apóstol Pablo ahí y lo toma en Filipenses. Y aquí lo toma respecto al hecho de que vamos a estar en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Que es el lugar donde de la recompensa o de la pérdida de recompensa, ¿ya? Pero acá tiene que ver con el hecho de toda la creación. Entonces usa el mismo texto de Isaías, de los que están en los cielos, es decir, los celestiales. Y los celestiales tienen que ser los ángeles, todos, los que han caído, todos. Y saben que a veces se usa, a mí me parece que no ha de ser así. Me parece, lo aprovecho de decir, yo lo he escuchado y dicen, por ejemplo, que en cuando la persona muera, cuando sea el juicio, algunos han dicho ahí, todos van a ser creyentes, todos van a creer, porque van a reconocer al Señor. Y me parece que, habiendo escuchado más de alguna vez eso, pienso que es válido expresarlo aquí. Me parece que no es así. Reconocer el señorío del Señor, o que Él es el que está más alto, o que Él es el juez, no significa necesariamente que los que no creyeron y están en el Hades o en el infierno esperando el ser llamado, la muerte, el Hades, ser llamados para comparecer ante el Señor en el juicio del gran trono blanco, en donde no estaremos nosotros, excepto con el Señor para hacer juicio. Eh, no creo que ellos vayan a creer si nunca creyeron. O sea, ellos son condenados porque no creyeron. Lo que sí van a darse cuenta que Él es el Señor y van a tener que reconocerlo, aunque no les guste. El mismo Señor que rechazaron va a tener que reconocerlo. Pero decir que ahora que todos los que no creyeron van a ser creyentes allí, me parece que está más allá, no hablo de mala intención, pero que pienso que está más allá de lo que dice el texto o de lo que dice la Biblia. Entonces, cuando dice que toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra se van a arrodillar sobre, o sea, se va a doblar ante Él, es que en el fondo van a reconocer que Él es el Señor. Pero no va a ser igual que los judíos en Apocalipsis 1:7, que lo van a reconocer y van a llorar por Él como hijo unigénito, porque van a decir, lo matamos y Él es el Señor. Ahí van a reconocer que es el Señor y van a creer en Él. Pero aquí los que están condenados ya no. Ellos no van a creer, van a saber que es el Señor, pero que vayan a creer, no, porque están condenados porque no creyeron. Y ahí se les va a leer la razón de su condenación y ser lanzados al lago de fuego. Me parece que hay que tomar un poco asunto de eso, verlo bien, pero me parece que no es que vayan a creer ahora, ¿no? Sí, pero sí están condenados porque no creyeron. A veces me parece que está más allá, apuntando más allá de lo que dice. Entonces, de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, lo que sí podemos decir es que toda la creación reconocerá al Señor, porque Él es el creador de todo y Él le ha dado vida a todo. Dice 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, el reconocer que es el Señor, entonces, ¿es creer en Él? No necesariamente. Entonces, y toda lengua confiese, ¿ya? O diga lo mismo que Dios dice, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda la escritura, de principio a fin, su fin, ¿ya? De principio a fin, pero su fin, su intención es que la gloria de Dios sea manifestada. No es el tema de la salvación o de la gracia, lo que son fuertes, son grandes, pero el punto final de toda la Biblia es la gloria de Dios el Padre. Y el Hijo aquí vino a glorificar su nombre,
aquí en la tierra. Entonces, es la gloria de Dios, no necesariamente lo cual se manifiesta, ¿verdad?, en su poder para salvar y para librar, etcétera, para redimir y para todo lo que, todo el proceso de salvación, la resurrección, etcétera, la transformación, etcétera, de los del Antiguo Testamento, tanto los judíos como los gentiles, como la iglesia, todo eso manifiesta su poder, pero todo eso es para su gloria. Él ha procurado la salvación de principio a fin, de principio a fin, en su Hijo. Pero todo, al final, lo que tiene que resaltar en la Escritura y su fin principal o propósito o intención es la gloria de Dios. Que Él sea honrado y glorificado. Entonces, por eso dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice, porque en el fondo es la gloria de Él la que tiene que manifestarse, es la esencial, es la intención de todo lo que se ha hecho, todo lo que ha hecho el Hijo. Entonces, y toda lengua confiese, decir lo mismo que Dios dice. Confesar es eso. Si Dios dice que yo soy malo y lo digo, es una confesión. ¿Ya? Entonces, cuando dice que Jesucristo es el Señor, ¿ya? Entonces, ese que es utilizado para introducir una cita, indicando las palabras de la confesión. Entonces, cuando dice que Jesucristo es el Señor, es una confesión para gloria de Dios Padre. Pero me parece que no necesariamente una confesión para creer. Aquí va a ser una confesión de toda la creación, porque Él es el que está más alto que todo, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Por tanto, incluso aquellos que no creen van a reconocer que Él es el que Dios ha exaltado, y no al anticristo tampoco, que va a manifestarse, o eh, el hombre de pecado que se va a manifestar en la tribulación. 1 Corintios 8:6, veamos. 1 Corintios 8:6. ¿Cómo lo dice? A ver. Dice así, el orden. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros para Él, somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces Jesucristo es un medio. Dios le ha dado toda la autoridad, pero Él es el medio para que al final la gloria sea para Dios. Entonces nosotros somos por medio de Jesucristo, ¿verdad? Él, porque Él es el Señor, pero todo, dice, procede del Padre. Otra vez lo leo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. O sea, por Él son creadas todas las cosas, por Él procede la salvación, etcétera. ¿Ya? Pero todo procede de Dios, y nosotros por medio de Él. Entonces, en el fondo, todo es para la gloria de Dios el Padre. El Señor Jesucristo no se atribuye nada que no le pertenezca. Todo se lo da Dios, Dios se lo da. Dios lo exalta, Dios lo glorifica, Dios lo justifica, Dios lo hace y Él lo recibe como hijo. Pero el que concede es Dios el Padre. Pero a la vez, el Señor sabe que todo ha de ser para la gloria de Dios, todo. Dice, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, después de todo esto, de la humillación y de la exaltación del Señor como ejemplo, ¿ya? Entonces, ahora el apóstol Pablo vuelve al hecho de que ellos obedezcan, pero va a tomar el tema relacionado con aquellas cosas que ellos tienen que hacer de manera similar al Señor, que aparece en el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y previamente decía el verso 3 del capítulo 2.
nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí viene el ejemplo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, o este pensar. Entonces, Dios el Padre está atento a todo, porque cuando el Hijo hizo eso, Dios el Padre respondió. Y como hemos visto, a las oraciones previas del Señor, y respondió exaltándole hasta lo más alto. Entonces, ahora retoma, ¿ya? Para llegar al hecho de que Dios opera en ellos para que ellos puedan arreglar las situaciones que seguramente estaban allí y para que sean un ejemplo, un testimonio más claro hacia el mundo, porque en el fondo esa es la idea. Entonces, por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido. Entonces, ¿sabe el apóstol Pablo lo que muestra aquí y en otros versículos que lo vamos a ver? Es que tiene confianza en los filipenses, pero no niega la realidad de la naturaleza humana, no la niega. Entonces, por eso la exaltación, lo hemos dicho, tiene que ser constante, porque somos hombres y siempre vamos a decaer, a declinar, o a decir que no es para tanto, o que yo me comporto de esa manera es correcto, y uno se justifica, y muchas cosas son pecados, o son cosas que no procuran la comunión y la unidad en espíritu y de alma de la congregación. Entonces, esa cosa es así, por eso él exhorta. Entonces dice, por tanto, ¿ya? O así que, miren, ese así que, lo digo yo para que lo puedan considerar, dice, normalmente indica que se va a hacer una interferencia, o se va a interferir de lo que se acaba de decir. Pablo usa esta conjunción especialmente en contextos donde está aplicando un argumento a la situación local, un tema específico, no una exhortación general. Entonces, aquí él está exhortando a los filipenses en un punto, en algo puntual, ¿ya? Y dice aquí que está haciendo una interferencia, o por así decirlo, un paréntesis, ¿ya? Con respecto, o algo que quiere resaltar en cuanto a la situación que están viviendo los filipenses, que podría ser la situación de muchos lugares, pero aquí lo está haciendo en particular la situación de los filipenses, de lo cual podemos tomarnos nosotros también. Entonces, por tanto, ¿verdad? Eh, con respecto a todo lo que se ha dicho, amados míos, ya que él los trata así porque en el fondo los ama, ya lo hemos visto eso ya antes, como siempre habéis obedecido, ¿no? Entonces, esa palabra obedecer a veces no se entiende muy bien, ¿ah? Pero la palabra obedecer es la palabra someterse y es la palabra oír abajo, oír abajo. Entonces obedecer es oír la voz de arriba, de un superior, de alguien superior que tiene autoridad, y uno oye de abajo. Entonces dice como siempre, es decir, en el tiempo, ellos, dice el apóstol Pablo, que han obedecido. Y por supuesto quizás lo dice, no lo dice para caerles bien, sino lo dice porque él realmente lo cree, que han sido obedientes. Pero ahora hay cosas que ellos tienen que obedecer también. Por eso dice, como siempre habéis obedecido. Oye, por ejemplo, un hijo que miente y que nunca le es conocido por mentiroso. Es verdad que todos mentimos, pero no es conocido por mentiroso y de repente miente. Y le han enseñado que la mentira no lleva a nada, sino que solamente provoca más y más dificultades y enredos. Entonces no hay que mentir. ¿Ya? Un hijo que sea bien enseñado y en un momento miente. Entonces, ¿qué se le va a decir? Hijo, toma lo anterior, vuelve a lo anterior. Tú nunca mientes. Ahora mentiste, está bien, caíste, pero no lo hagas. Deja de hacerlo. Sigue como antes. Sigue obedeciendo como antes. Entonces, al obedecer siempre no significa que ahora ellos puedan estar por alguna razón, la que sea, ¿verdad? Intención del diablo, la carnalidad, lo que sea, ellos estar en una situación, como dice, como hemos leído, contienda o vanagloria.
disputas o gloria vacía. ¿Ya? Entonces, obedecer es que ellos sigan escuchando y que reconozcan la autoridad de la palabra de Dios. Y no digan, no, si yo lo hago así porque él o porque ella, y porque pienso que está bien y lo que usted me dice, no, 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 tiene que seguir obedeciendo. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo estuvo con ellos y les enseñó, y ellos obedecieron. Ahora que está ausente y Pablo oye de ellos, ahora dice, bueno, sigan haciéndolo. Así como cuando yo estoy allá o estaba con ustedes, ahora igual háganlo. Porque en el fondo no tiene que ser mi presencia la que los lleve a obedecer. Como los hijos cuando salen los padres y son unos caballeros, pero salen los padres y se vuelven locos, po, y hacen fiesta y desordenan todo. Están esperando que los papás se vayan, porque a la vista ya de los padres se portan bien, po. Entonces, ellos, ellos tienen que obedecer no porque es Pablo, sino porque Pablo le ha sido dado la autoridad a través de la palabra, del ministerio, que es de Dios, es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que reconocer eso, que aunque Pablo no esté aquí, tenemos su palabra, hemos de obedecer su palabra porque es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que oír abajo, someternos a esa palabra, oír abajo. Y si no la entendemos, bueno, procurar entenderla para llevarla a cabo, para obedecer, para someternos a ella, para llevar a cabo lo que nosotros hemos oído de la autoridad, que es la autoridad de la palabra de Dios, porque viene de Dios, inspirada por el Espíritu de Dios. Dice, no como mi presencia solamente, ya, es decir, no cuando Él se ha manifestado solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, mucho más ahora. Es decir, que ellos sean responsables, que haya responsabilidad. Lo digo, no sean como los niños cuando no está el papá o no está el guía o el que los cuida, se desbandan. No así, sino como si él estuviera siempre allí, porque en este caso es la palabra. Los hijos, ellos, bueno, porque ellos dicen que sí van a obedecer, pero después no lo hacen. Entonces son falsos, mienten, algunos, ¿no? Otros no. Pero aquí el asunto es la obediencia, ponerse bajo la palabra y tiene autoridad. Entonces dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, mucho más ahora. Eso merece como más trabajo, merece como, pucha, no está Pablo, pero ¿cómo vamos a defraudarlo? No importa que piensen en Pablo, pero en el fondo es no reconocer la palabra de Dios, que es a través de Pablo. Entonces, ese es el asunto. Entonces, dice, como habéis obedecido, como siempre, siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, decía, ese es un comparativo, mucho más ahora en mi ausencia. O sea, tiene que ponerle más intención porque no está. Si él está ahí, él puede decirle, tratar personalmente, pero aquí una carta. Entonces, mucho más tienen que ponerle intención de obedecer. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a ir viendo algunas palabras. Vamos a ver si hasta dónde alcanzamos. Vamos a tratar de ver este versículo. Dice, eh, ocupaos. Esa palabra es llevar a cabo, incluso trabajar, realizar, ejecutar, efectuar, procurar, elaborar una tarea para realizar algo. Entonces, cuando dice ocupaos, la palabra ahí es obra, en la palabra trabajar, obrar, ¿ya? Eso, llevar a cabo, eso es. Y de esto algunos piensan que la salvación es a través de las obras, pero eso no es lo que está diciendo aquí. Ya, lo que está diciendo aquí es que ellos tienen que trabajar, o sea, la salvación no es una cosa que se recibe y después no se hace nada. La salvación misma merece un trabajo.
una ocupación, ocuparse de la salvación, trabajar en esa salvación, pero eso en el poder de Dios, con la ayuda divina en el poder de Dios. O sea, no es que uno es salvo y ya no hace nada, no, sí, tiene que haber un trabajo, estudiar, entender, comprender, vivir la palabra de Dios. Es un trabajo, es una ocupación, es una acción, es una obra. Nosotros hemos sido, ¿verdad? Como leemos ahí en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces hay obras en las cuales uno tiene que andar. Y además en Romanos 1:17 dice que hemos sido salvados de fe en fe. O sea, la fe, para ser salvo, es la fe que tiene que seguir funcionando, operando o permitiéndola a nosotros a través de nuestra salvación, por fe y para fe. Entonces, cuando dice ocupado en vuestra salvación, es trabajar por la salvación que uno ya tiene, pero esa tiene que trabajarla en el sentido de, de llevar a cabo y trabajar por esta salvación. Dice, en vuestra salvación. ¿Ya? Entonces dice, la de vosotros, como posesión de los filipenses. Entonces está hablando de los filipenses, como hemos dicho, es particular para ellos, pero también nos sirve a nosotros. Entonces, lo que ellos ya poseen, esa salvación que ellos ya poseen, la que ya tienen. Dice con temor y temblor, es decir, con temor reverente. No sé, yo creo que todos somos culpables en parte de esto, pero se ve muchas veces que la salvación pareciera que para muchos es algo que, no sé, es algo tan frágil. Eh, es algo que no necesita más que yo ya soy salvo y ahora hago lo que quiero, total ya soy salvo, si es que lo son. Y no hay un cuidado de esa salvación. Y se pierde el testimonio, se pierde muchas cosas. Hay mucha debilidad en la fe, hay mucha debilidad. O sea, la fe es fe, pero puede ser débil o puede ser fortalecida. Todos somos débiles, pero la fe puede ser fortalecida a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando dice con temor y temblor, es que ellos tienen que procurar guardarse de no llevar una vida fuera, fuera de la palabra de Dios, fuera de una salvación que es cuidada, que es trabajada, que es fortalecida, no una salvación que después la dejó ahí nomás y bueno, ya soy salvo ya, pues, ahora que no hago nada más. Entonces, aquí está hablando una iglesia que procura servir al Señor, que procura servir en el Evangelio, tiene comunión con el apóstol Pablo en el Evangelio, tiene comunión en el aporte también económico y con eso se identifican con el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo ahora al ver algunas cositas les dice que ahora tengan cuidado, tengan cuidado. La salvación no es algo que se pueda así llevar sin una ocupación. La salvación hay que llevarla con ocupación, pues si no van a pasar muchas cosas dentro de la iglesia, en ellos mismos particularmente, y eso a la vez dentro de la iglesia, que va a afectar el testimonio. Y el apóstol Pablo es eso lo que quiere cuidar y guardar del pueblo que está en Filipos. Vamos a seguir después, vamos a comenzar de ese versículo, decir algunas cosas más y de ahí vamos a avanzar para unir con los versículos que vienen. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y Padre, queremos darte las gracias. Queremos rogarte tu ayuda al escuchar tu palabra. Danos cuenta de la importancia de que hemos de ocuparnos de nuestra salvación. Que la obediencia es algo que hay que mantener. El oír abajo, el oír atender a tu palabra de manera consciente para llevarla a cabo, para vivirla, sabiendo que tú por tu espíritu nos aclararás y nos ayudarás para ser fieles, para ser sólidos y para ser un testimonio
eh, que brilla, como vamos a ver más adelante, que es luz en las tinieblas, que son las que dominan este mundo. Rogamos por el Evangelio, para que tu palabra pueda correr más y más hacia aquellos que aún no te conocen. Tenemos personas muy cercanas a nosotros que no son tuyas. Queremos rogarte por ellos, por nuestras familias, amigos, por las personas en general, por los niños, para que ellos de pequeños puedan conocer tu palabra. Queremos rogarte, Señor, tu bondad y tu ayuda para que como creyentes seamos sólidos y seamos para el bien en cuanto a la necesidad del mundo de tu intervención en sus vidas a través de Jesucristo, tu Hijo. Te damos las gracias, quedamos en tus manos, rogamos por aquellos que aún no son tuyos, que escucharán y podrán tomar en cuenta tu palabra. Queremos dejarlos en tus manos y estos estudios también. Lo hacemos en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias.